El censo requiere una coordinación muy grande y justamente es el trabajo que estamos haciendo junto con todas las direcciones provinciales de estadísticas de armar este operativo. Para eso las visitas que estamos realizando, justamente para alinear todas las cosas que tenemos que tener en regla para el día del censo, tenerlas previstas. Pensemos que el censo vamos a requerir unas 600.000 personas en la calle el día 18 de mayo, que es el día del censo. Y eso conlleva un trabajo de coordinación, de transporte, de logística muy importante que lo tenemos que tener muy aceitado. Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Este censo es diferente también porque por primera vez todos los ciudadanos de la República Argentina vamos a poderlo completar en forma online. Sí, efectivamente, el día 18 de mayo va a ser el censo típico que conocemos, el censista yendo casa por casa. El censista va a pasar por todas las viviendas, pero 2 meses antes, el 16 de marzo, hasta el 18 de mayo vamos a dejar la posibilidad abierta de que la gente entre y conteste el censo digitalmente. Aquellos que completan digitalmente, cuando pasa el censista el 18 de mayo, solo le van a dar un código de completamiento del censo digital y el censista seguirá a la casa siguiente. ¿Y a qué se debe el cambio de fecha? Generalmente los censos eran más sobre fines de octubre, el último fue el 27 de octubre del 2010. Correcto. ¿A qué se debe el cambio de fecha? A ver, el censo originalmente estaba previsto para octubre del año 2020 y básicamente nos pegó la pandemia. Y hacer un operativo con 600.000 personas en la calle, que naturalmente el censo es una entrevista muy cara a cara, o en este caso ahora con la digital, pero justamente lo hicimos producto de la pandemia también lo digital. Hacerlo en el medio de la pandemia con las restricciones que había no era el momento. Originalmente lo íbamos a cambiar para el 2021, que siguió la pandemia, después hubo cambio en los cronogramas electorales y no queríamos que el censo, que es el censo de toda la población, no tiene ideologías políticas, no tiene colores partidarios de ningún tipo, no queríamos justamente que se mezcle con lo político. Entonces, de ahí la decisión de pasarlo a principios de este año, y ahí la flecha, ¿no? Y en este censo me parece que es importante destacar también la incorporación de otros términos también, ¿no? Para nuevas, definiciones, no solo varón y mujer, sino que va a haber nuevas definiciones también en cuanto a esto. Tal cual. Este censo tiene como novedad que no solo se pregunta el sexo al nacer, sino también la autopercepción de género. Este tipo de preguntas lo que hacen es, como comentaba hoy Marcos, incorporar a la batería de preguntas que generan los indicadores o las variables de análisis básicas de un censo y que nos permiten compararnos con censos anteriores, ir incorporándole aquellas temáticas que la sociedad en su evolución nos va solicitando de alguna manera, ¿no? Evolucionan a medida que va evolucionando la sociedad. También no eran las mismas preguntas que tenemos hoy que las que se hicieron en el primer censo en 1869, ¿no? Claro. Va cambiando y los censos tienen que reflejar eso. Es bueno que los censos vayan marcando esta diferencia. Importante conocer estos números, Marco, también, ¿no? Porque movilizan un montón de cuestiones. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes somos en Trelew? Quizás cambie los parámetros de cuestiones laborales, en cuanto a nuestros sueldos, cuestiones que tienen que ver con lo que percibe el municipio también. Es importantísimo conocer estos números. Sí, desde ya tiene un impacto. Muchas veces parece que las estadísticas están alejadas de lo que nos pasa en el día a día y todo lo contrario. Un censo te da información tan básica como si una ciudad creció más de lo que estaba esperado y no tiene acceso a servicios de agua potable o no tiene servicios eléctricos o necesita crecer en sus matrículas escolares, si tiene servicios de salud a disposición, si tiene una población que fue creciendo en tamaño de personas adultas, entonces tenés que poner centros de atención al adulto mayor. Bueno, tiene un impacto muy grande en todos nosotros. Silvia, ¿qué significa para Chubut este censo? Creo que lo mismo que significa para toda la República Argentina en el ámbito de la estadística, sobre todo esto de reconocernos, de conocernos, porque tiene estas características distintivas este censo que nos da información nueva, otra información que, como les decía recién, es de base y nos permite ver nuestra evolución, nos permite saber
si crecimos, si no crecimos. Crecer vamos a crecer. Lo bueno de poder hacerlo en todo el territorio provincial es que vamos a poder mensurar dónde se creció más, dónde no se creció. En los pueblos del interior tenemos la problemática, ¿no? de la gente que migra. Por ejemplo, es ponerle como un número más oficial a ese parecer, a ese sentir que se tiene como que la meseta se está despoblando. Si es verdad, es posible ponerle un número, objetivarla, ¿no? A esa apreciación. Y bueno, y eso es lo que tiene de importante el censo. Y para ustedes desde el área un desafío enorme. Enorme, porque hay que llevarlo al territorio, que es así, ¿no? INDEC tiene todo el enorme trabajo de definir la metodología. Nosotros colaboramos probando formularios, haciendo experiencias previas, pruebas piloto, pero después somos los que lo llevamos al terreno, ¿no? Y cuando nos toca creo que para todos los que trabajamos en las direcciones provinciales de estadística es un desafío enorme. Para las provincias que tenemos mucho territorio, extenso. ¿Y cuántas personas van a estar trabajando como censistas, por ejemplo? Como censistas creemos que más de 7.000, porque estamos todavía trabajando en la distribución del territorio. La idea es repartir el territorio en pedacitos para saber qué pedazo le corresponde a cada uno de los censistas. En Chubut tenemos pedacitos, podemos llamarlo, a los urbanos, y tenemos pedazotes a los segmentos en la ruralidad, ¿no? Donde para encontrar 10, 15 casas hay que recorrer un montón de hectáreas, digamos. Claro, kilómetros. Entonces estamos en ese trabajo, y la verdad es que tenemos una estimación, porque bueno, uno divide el terreno con ciertos criterios que los ha definido INDEC en su momento, y sabemos que vamos a necesitar más o menos casi 11.000 de la estructura completa, entre jefes de departamento, fracciones, radios, segmentos. ¿Y el trabajo quién lo va a realizar? Digamos, ¿se convoca abiertamente a quien se quiera sumar como censista o por ahí se aprecian, no sé, o se convoca a solo docentes o a algún sector en especial? No es solo docentes. Yo digo que la calidad del dato depende de la cobertura, y la cobertura para nosotros es llegar y cubrir todo el territorio. Entonces hay que buscar, porque esto es cada 10 años, ¿no? Entonces la Dirección de Estadística no tiene una estructura que llegue a todo el territorio. Hay que buscar una estructura del Estado que nos permita llegar a todo el territorio, y la estructura educativa es la que tiene esa cobertura. Sí, siempre el sistema educativo ha sido un soporte muy grande en todos los censos. En esta oportunidad, y fue otra de las novedades en el armado del censo, abrimos la posibilidad que voluntarios se anoten para ser censistas, para ser parte de esta estructura censal que necesitamos. Y la verdad que a la semana y media de haberlo abierto tuvimos que cerrarlo transitoriamente por el éxito que tuvimos de la convocatoria. Ya teníamos más de 250.000 personas anotadas, y había lugares donde teníamos más censistas anotados de los que necesitábamos realmente. Entonces tuvimos que suspender la búsqueda. Estamos organizando la información, y después sí volveremos seguramente a abrir. Un ejemplo, nosotros teníamos en Chubut más de 2.300 ya anotados, pero no es lo mismo que se hayan anotado en Trelew que en Puerto Madryn. Nosotros tenemos que lograr que toda la provincia, todo el país en realidad, lo cubramos con censistas. Bueno, en ese proceso estamos. Seguramente abriremos de vuelta la convocatoria a voluntarios más llegado a abril o eso, ¿no?